Muy buenas noches, amados hermanos. Bendiciones para todos ustedes y también para todos aquellos que nos ven por las redes sociales. Aquí desde su casa, Semilla de Paz, transmitiendo para ustedes este estudio que corresponde a Conociendo la Mente de Cristo. Este es el estudio 25 y el tema de hoy se titula El corazón del pueblo. Acompáñenme a orar, por favor, amados hermanos. Señor, te damos gracias, Padre, por esta noche, por tu gran amor y tu gran misericordia. Gracias, Señor, por lo que nos hablas día a día a nuestra mente y a nuestro corazón. Gracias, Señor, porque hoy te pedimos que tu Espíritu Santo se revele con gran poder en el corazón de cada uno de los oyentes, Padre, y que este mensaje, Señor, sea de edificación para todos nosotros. Te damos gracias, Señor, en tus manos estamos. Hágase tu preciosa y divina voluntad. Te pedimos todo esto en el bendito nombre que es sobre todo nombre, tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, mis amados, hoy estamos viviendo tiempos peligrosos dentro de inclusive del pueblo de Dios, que vemos que oyen pesadamente la palabra, que han perdido inclusive interés alguno en ella. Y yo quiero preguntar, ¿qué sentido tiene muchas veces ir, por ejemplo, a la iglesia, oír y no prestar atención a la palabra que tú recibes domingo a domingo? Pues es la palabra la que realmente, mi amado o mi amada, va a producir un cambio en tu vida, un cambio real y verdadero en tu mente y en tu corazón. Es por eso que el Señor nos habla por medio de su palabra, el Señor Jesucristo, y nos da también la manera como Él piensa. Así conoceremos más la mente del Señor Jesucristo. Vayamos a Mateo 13, versículo 15. La versión que yo voy a leer es Reina Valera 60. Mateo 13, versículo 15. Dice la palabra del Señor así: porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan. Y dice la palabra del Señor al final, y yo los sane. Así dice el Señor Jesucristo. Pero ¿qué quiere decir el Señor cuando dice y yo los sane? Bueno, el Señor quiere sanar las relaciones con tu familia. ¿Puedes creer esto? El Señor quiere sanar tu corazón de tus malos pensamientos. El Señor quiere sanar tus sueños. El Señor quiere sanarte económicamente. El Señor quiere sanar tu cuerpo enfermo. Y también, mis amados, todo aquello que tanto deseas que el Señor haga en tu vida, pues el Señor te pide que te acerques a Él. Pero para esto es necesario, como dice en nuestro versículo guía, que veamos, que oigamos y que entendamos. ¿Qué tenemos que ver? Lo que Dios está hablando a nuestra mente y a nuestro corazón, y oírlo. Y no oírlo pesadamente, sino querer oír la palabra de Dios, tener hambre de Él, deleitarse a sí mismo en el Señor, dice su palabra. Y entender lo que Dios quiere hablarnos, porque muchas veces lo oímos, pero no queremos entender. Hoy vivimos un tiempo de guerra espiritual contra los poderes de la maldad. Ustedes lo están viviendo por todas partes, hay situaciones difíciles. El pueblo ha engrosado el corazón, el pueblo de Dios, y hay una sordera espiritual, hay endurecimiento del corazón y algunas mentes se están cauterizando. Hay que clamar a Dios y pedirle que quite de nuestra vida el corazón duro, que caiga todo velo de nuestros ojos y que podamos escuchar la voz de Dios y que realmente haya un deseo de convertirse al Señor. Y el Señor nos promete algo hermoso. El Señor promete sanar tu tierra. Amados, hay quienes tienen un corazón tierno y sensible. ¿Sí? Escuchan su voz, se rinden al Señor en obediencia y hacen lo que el Señor Jesucristo les está hablando. Pero quienes tienen un corazón endurecido se resistirán a las advertencias de Dios y a sus instrucciones y llegarán a poner un corazón
como un diamante, es decir, tremendamente endurecido. Y veamos cómo Dios habla a su pueblo, ese pueblo que ha engrosado su corazón. Y esto lo podemos leer en Zacarías 7, del 11 al 14. Dice así, versículo 11. Pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Dios enviaba por su Espíritu por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Dios, dice su palabra. Y en el versículo 13, y aconteció que así, fíjense en este versículo que es verdaderamente determinante para un hombre que endurece su corazón. Y aconteció que así, como él clamó y no escucharon, también ellos, arrepentidos seguramente o con querer cambiar sus vidas, clamaron y yo no escuché, dice el Señor, sino que los esparcí con torbellino por todas las naciones que ellos no conocían, y la tierra fue desolada tras ellos, sin quedar quien fuese ni viniese, pues convirtieron en desierto la tierra deseable. ¿Qué es la tierra deseable, amado? ¿Qué es la tierra deseable? La tierra deseable es tu hogar, donde habitas tú con tu cónyuge y con tus hijos. Y cuando viene un problema familiar que puede llegar hasta un divorcio, tu tierra fértil, la cual estabas labrando, trabajando, de pronto por haber engrosado tu corazón, se convierte en una tierra desierta. Este es el resultado de engrosar el corazón. Hago notar que el corazón endurecido es aquel que no desea oír la voz de Dios y se entenebrece el entendimiento, de modo que no vean con sus ojos ni entiendan con el corazón. Y hoy yo quiero tratar un tema muy importante para la familia. Quiero tratar este tema, y es que en estos tiempos, mis amados, que es donde podemos percibir el corazón del pueblo, y son las relaciones entre marido y esposa que en estos tiempos se ha ido deteriorando. Vamos a hablar, mis amados, de lo que pudiera ser una separación en una familia. El permanecer más tiempo de lo acostumbrado en casa ha detonado que en los cónyuges se haya roto la mecánica familiar, y que venía siempre pues acostumbrados a tener una manera de vivir. El marido salía a trabajar, la esposa quedaba en casa, o viceversa, los dos salían a trabajar. Pero de pronto esa mecánica se ha trastocado y esto ha derivado problemas familiares en sus vidas. Leemos en la palabra de Dios, un relato de una conversación entre los religiosos de la época de Cristo y el mismo Señor Jesús. Y tal vez la hayáis oído en alguna parte, o tal vez la has leído. Y el relato básicamente se trata de una pregunta que le hacen los fariseos al Señor Jesucristo acerca del divorcio, y vemos lo que él responde. La pregunta fue hecha por los fariseos, y esta fue: ¿le está permitido a un hombre divorciarse de su mujer? Fíjense lo que le preguntaron. ¿Por cualquier motivo? Y aquí Jesús responde citando el libro de Génesis, cuando Dios instituyó el matrimonio entre el primer hombre y la primera mujer. Y Jesús les dijo, Mateo 19, versículos 3 al 6. Dice así, Mateo 19, versículos del 3 al 6. Entonces vinieron a él los fariseos y tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que lo hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto,
Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Esta conversación entre Jesús y los fariseos continúa. Y Jesús, cuando habla, vuelve a recalcar que las cosas han sido estipuladas así por el Padre desde el principio. Y que por lo tanto el divorcio responde simplemente a la dureza del corazón del hombre. Vamos al versículo 7 de Mateo 19. Dice así, le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? En el versículo 8 dice así, él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas, fíjense lo que dice al final, mas al principio no fue así. ¿Y por qué el Señor dijo, mas al principio no fue así? Porque cuando le preguntan al Señor esta situación de el porqué del divorcio, el Señor les contesta que desde el principio no fue así porque el pecado del hombre dio una distorsión, según a causa de la dureza del corazón del hombre. El hombre se volvió duro, se volvió a querer hacer su voluntad y querer tomar decisiones a su manera. Pero dice el Señor, esto fue hecho desde el principio. Es un orden y nosotros tenemos que seguir el orden de Dios. Algo que a mí me llama también la atención, es la simple frase con la que el Señor Jesús comienza a responder a los fariseos. En el versículo 4 dice así, y yo voy a tener un énfasis añadido. ¿Acaso no han leído? Jesús era extremadamente paciente para responder las preguntas de los necios fariseos, pero tal vez alguien pensaría, ¿por qué el Señor no les dijo así? Bien pudiera haber dicho, ¿qué acaso no han leído la Biblia? ¿Que tanto dicen ustedes que obedecen y guardan en su corazón? ¿Qué acaso no es suficiente que el Padre lo haya instituido desde el principio y tan solo que lo obedezcan? ¿Por qué hacen preguntas así cuando se supone que ustedes conocen las Escrituras y saben lo que Dios ordena? ¿Qué acaso no entendieron? Tremendo sería que el Señor les hubiera contestado de esta manera, pero el Señor tenía amor, tenía benignidad, y Él, en su amor, en su paciencia, les contestó de una manera dulce y apacible. Amados, nosotros somos expertos en ponerle peros a las cosas. Somos expertos en creer lo que Dios dice de alguna forma. Muchas veces decimos, esto nos excluye a nosotros porque nosotros somos diferentes y nos consideramos la excepción de la regla. Como aquellos fariseos que a veces se comportaban neciamente con insensatez y muchas veces arrogantes, pensando que Dios se había equivocado cuando les dijo que en el matrimonio, que son dos, se iban a volver uno y permanecerían así hasta el final de sus vidas. Amados, quiero decirles que el divorcio es un invento que salió del corazón endurecido del hombre para no obedecer a Dios. Porque, lo dice el Señor Jesucristo en Mateo 19:8, porque al principio no fue así. Pregunto, ¿acaso no hemos entendido? Y me encuentro que en estos tiempos de pandemia, se está presentando algo llamado el síndrome de la pandemia, en donde se destaca el corazón endurecido como la verdadera causa de los rompimientos familiares que hoy estamos viviendo. Dios habla en la palabra del corazón endurecido y reprende al pueblo de su dura cerviz. En Isaías 29:13, Reina Valera 60, dice así: dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí
con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Dios constantemente llama a sus hijos, pero la condición de cada corazón determina el resultado. Quienes tienen un corazón tierno y apacible, escuchan la voz del Señor y se rinden en obediencia, mis amados. Pero quienes tienen un corazón endurecido, se resisten a las advertencias e instrucciones que Dios les ha dado y llegan a engrosar su corazón. Y para estos, la palabra de Dios no solo son mandamientos enseñados, porque ellos verdaderamente se les ha hablado de la palabra, pero nunca la han puesto en práctica. Bueno, ahora veamos las características de un corazón endurecido. Primero, se resisten a lo que el Señor les habla a su corazón. Rechazan la autoridad de Dios. Manifiestan una actitud de crítica hacia Dios, a su palabra, a la obra de Cristo en esta tierra. Muestran una actitud de indiferencia a lo que todos cuando se acerca alguien a ellos y los empieza a poner de sobreaviso y les advierte que su condición no es la que Dios le agrada, ellos prácticamente lo toman como algo que es indiferente para ellos. No reconocen ni comprenden la obra redentora de Jesucristo y en ellos no han tenido un cambio verdadero. Son desobedientes por naturaleza. Se justifican en su condición pecaminosa. Dicen, si todos lo hacen, ¿por qué yo no lo voy a hacer? Se resisten también a ser corregidos por alguien. Están verdaderamente preocupados por las cosas de este mundo, como por ejemplo sus relaciones personales, el qué dirán, el trabajo, su carrera y sobre todo están preocupados por sus bienes materiales. Tienen poco, casi nada de interés por las cosas de Dios. Son verdaderamente indiferentes a leer la palabra de Dios o asistir a una reunión de oración. Y ni qué decir de alabar a Dios, de ser agradecidos. No lo hacen porque piensan ellos que todo lo merecen. Yo quisiera darles ahora el consejo pastoral. Hoy todavía, amados hermanos, es tiempo de volver al Señor. Deja que Dios te haga en tu corazón, que escudriñe tu corazón. Deja que el Señor vea qué es y cómo está tu corazón. Si está endurecido, deja atrás tu terquedad y deja que Dios te llene con su gracia. Pídele al Señor que te dé un corazón nuevo, que sea suave a las circunstancias de la vida y apacible, y que ponga en ti el deseo de conocer más al Señor. El Señor lo promete en su palabra, si tú decides volver tu corazón al Señor. Leamos Jeremías 24:7 y ve esta hermosa palabra que el Señor te promete para tu vida. Dice así, Jeremías 24:7, les daré un corazón que me conozca, porque yo soy el Señor. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios, porque volvieron a mí de todo corazón. Amado, es el tiempo, es el tiempo. Recuerden que si tú regresas al Señor, el Señor va a hacer una obra hermosa y preciosa en tu vida. Recuerden, amados hermanos, y yo les digo que pongan esto como un sello en su corazón. Es tiempo de volver al Señor. Hoy es tiempo de vivir este tiempo de gracia que el Señor nos da todavía, porque el Señor tiene hoy sus brazos abiertos y yo te pido que dejes que el Señor te dé un corazón nuevo. Él es el único capaz de dar vida después de estar muertos y hacer todas las cosas nuevas. Y si por tanto decides estar en Cristo, te digo que todo lo antiguo, todo lo pasado quedará atrás y todo será hecho nuevo.
Lo dice la palabra del Señor en 2 Corintios 5:17. Por tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Lo viejo ha pasado y ya ha llegado lo nuevo a tu vida. ¿Qué te parece si me acompañas a orar? Vamos a hacer una oración y si tienes a tu esposa, a tu esposo junto, tómalo de la mano y oremos juntos. Vamos a darle gracias al Señor. Inclina tu rostro. Señor, te damos gracias, Padre, en esta noche por tu amor y por tu gran misericordia. Te pedimos, Señor, que tengas misericordia de todos nosotros. Hoy nos acercamos hasta el trono de tu gracia y te pedimos por la restauración de nuestros corazones, Señor. Que tengamos la capacidad de amarte con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerza. Te pedimos, Señor, un corazón quebrantado, contrito y humillado. Señor, hoy te pedimos otra oportunidad para nuestra familia, para construir una nueva base sobre la piedra angular que es tu Hijo Jesucristo, Señor. Por favor, Señor, remueve nuestros corazones de piedra y danos nuevos corazones de carne y un nuevo espíritu que nos mueva a seguir hacia adelante, obedeciendo tus mandamientos, Señor. Por favor, escucha nuestras súplicas, Señor. Te lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Restaura mi matrimonio, Señor, y danos un corazón perdonador, un corazón que administre la justicia verdadera, la misericordia, el amor y la compasión. Señor, te pedimos que restaures nuestro pacto matrimonial. Estamos, Señor, en tus manos. No permitas, Padre, que el enemigo haga escarnio de nosotros. Te pedimos todo esto en el bendito nombre que es sobre todo nombre, tu Hijo Jesucristo. Amén. Y a ti que estás viéndonos por redes sociales, tal vez sea importante, tal vez tengas hoy algo en tu corazón que el Señor te ha tocado. Y yo te invito a que recibas a Cristo en tu corazón. Si tú has sentido que es necesario tener una relación íntima y personal con el Señor, yo te invito hoy a que lo recibas. Dile así: Señor, yo me arrepiento de todos mis pecados, reconozco a tu Hijo Jesucristo como mi único y seguro Salvador, y te pido, Señor, que entres en mi corazón, que tu Espíritu Santo, el poder de tu Espíritu Santo descienda sobre mí y, Padre, transforme todo mi ser y que yo pueda, Señor, conocer cada día más la verdad, el camino que es Jesucristo y la vida que, Señor, sabemos no podemos llegar al Padre si no es por nuestro Señor Jesucristo. Hoy, bendito Padre Celestial, me entrego a ti y te pido que hagas un cambio real y verdadero en mi vida. En el bendito nombre que es sobre todo nombre, tu Hijo Jesucristo. Amén. Que Dios los bendiga, mis amados, y nos veremos en la próxima entrega.